Gloria, dele gracias a Dios. Oh, Y vamos al profeta Jeremías. Vamos a Jeremías, al capítulo 2 de Jeremías. Bienvenidos todos, bienvenidos todas, hermanos, amigos, bienvenidos a la casa de Dios. Dele gracias a Dios de que estamos vivos, de que nos podemos mover. Dele gracias por todo. Vamos a leer la palabra de Dios. La vamos a leer en forma antifonal. Yo leo un versículo, usted lee el siguiente. Capítulo 2 del profeta Jeremías. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. La leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículo 1, capítulo 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré. Porque pasad a las costas de Uitín y mirad y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ve y si ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, sin embargo mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? Porque ha venido a ser presa. Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Amén, amén y amén. Padre, gracias por esta palabra viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad, Señor. Háblanos a través de esta palabra. Úsame a mí, a este tu siervo, Dios, que yo sea el instrumento, que yo sea el medio, el canal, el vaso, pero tú el agua viva, Dios. Enséñanos, háblanos a través de esta bendita palabra, Dios, en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puede sentarse. Vamos a hablar un poquito de un gran siervo de Dios que se llama Jeremías. Usted dirá, pastor, usted ya había hablado de Jeremías. Sí, ya había hablado de Jeremías en otro contexto. Había hablado de Jeremías y Johanán. ¿Se acuerdan de Johanán? Si no se acuerdan, vean la prédica por YouTube. Pero voy a hablar de Jeremías, no con Johanán, sino su relación con el pueblo. Para entender mejor este contexto, vamos a Jeremías capítulo 3, hermano Carlos, por favor. Jeremías capítulo 3, es decir, un capítulo después, versículo 6 y versículo 8, por favor. Me dijo Jehová en días de rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va
sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Gloria a Dios. Fue ella también y fornicó. En el contexto del capítulo 2 y capítulo 3, encontramos, quiero volver a leer el versículo 2 del capítulo 2, dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová. Escuche esta palabra que utiliza: me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas, habla de pasado, ¿cierto? Andabas en pos de mí, en el desierto, en tierra no sembrada. Vamos, mire, si ven, nos están dando la bienvenida, que la palabra de Dios. Entonces quiero decirle que Jeremías dice que en los días del rey, ¿qué días eran esos? Ubicándonos en el contexto histórico, más o menos Jeremías existió del 650, 630 y pico, 600 años antes de Cristo. ¿Listo? 600, es decir, fue más o menos contemporáneo con el profeta Isaías, ¿cierto? De 700 al 600 antes de Cristo. Pero me llama la atención que el profeta Jeremías comienza a hablar aquí. Dice, me acuerdo en el capítulo 2 del versículo 2, me acuerdo de ti, Israel. Me acuerdo de ti cuando en tu juventud eras amorosa, eras tierna, eras fiel. Escuche la palabra que utiliza, fiel. Cuando tú eras, pero ya no eres. Y de pasada en el capítulo 3, un capítulo adelante, viene a decir la palabra de Dios que su rebelde, la hermana Judá, fue fiel, pero ya no era fiel. Ahora vamos al pasado para ubicarnos en el contexto. Los que no han venido conmigo de pronto no entienden bien este contexto. A ver, vamos históricamente hablando. El profeta Jeremías habla, recuerda de los dos reinos. ¿Cuántos reinos habían? Dos, el reino del norte y el reino del sur, ¿cierto? El reino del sur se llamaba Israel, ¿cierto? Y el reino del sur se llamaba Judá. La capital de arriba de Israel era Samaria y la capital de los del sur era Jerusalén, ¿cierto? Cuando se dividió ese reino. El reino se dividió aproximadamente en el año 931 antes de Cristo, cuando uno de los hijos de Salomón, ¿cómo se llamaba? Sí, muy bien, por ahí es la cosa. Dividió el reino porque las cosas se estaban poniendo mal. Eran 12 tribus, ¿cierto? 10 se dividieron para el norte y 2 para el sur. ¿Qué pasaba con los del norte? O sea, los de Samaria, los de arriba, que se volvieron paganos. ¿Por qué se volvieron paganos? Porque en el norte tenían la influencia de los fenicios. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Y los fenicios adoraban a Dagón, a Moló. ¿Quién era Moló? Moló era un dios al cual cogían estos fenicios, cogían sus hijos, nacían e iban y se los llevaban a Moló para sacrificarlos, ¿cierto? Entonces comenzaron los de Israel, los del pueblo de Dios, conociendo a Dios. Por eso el Señor dice, yo me acuerdo cuando ustedes eran fieles, cuando yo los saqué de la esclavitud de Egipto, pasaron el mar rojo, les di la tierra prometida y se estaban portando bien, pero de repente ustedes se contaminaron, ¿cierto? Entonces el Señor recordaba cuando eran fieles y ahora tenían la influencia de los fenicios. Pero el Señor estaba contento porque los del sur, es decir, Judá, capital Jerusalén, eran los fieles. Pero cuando mi hermano Carlos lee el capítulo 3 de Jeremías, se encuentra que a Dios le duele con todo su corazón. Dice Dios a través del profeta Jeremías, Jeremías, diles que estoy triste, porque los que fueron fieles ya no lo son. Porque los del norte han contaminado a su hermana. ¿Cuál era su hermana? Los del sur, a Judá. El Señor por lo menos tenía el aliciente de que
de los dos reinos había uno que era como más firme, ¿cierto? Y se encontró que Judá, es decir, los del sur, que eran los que iban bien, se contaminaron, se perdieron y se desviaron también. Eso yo alguna vez ya lo había predicado, estoy como haciendo ¿cierto? Entonces, hermanos, lo que yo quiero ver aquí en este contexto es que ahora sí, porque entendemos a Jesús, que en alguna otra ocasión yo había hablado de Juan capítulo 4, donde recuerda que llegó Jesús al pozo de Jacob y ¿a quién se encontró? ¿A quién? A la mujer samaritana. Entonces en el pozo de Jacob, cerca al monte Gerizim, llega y el Señor le dice a la mujer, dame de beber. Entonces la mujer le dice, ¿cómo yo te voy a dar de beber si tú eres hombre judío y tú sabes que entre judíos y samaritanos no la vamos? Ahora sí entiende por qué todo tiene historia. ¿Sí ve que la Biblia todo es histórico? Porque lo que estaba diciendo la mujer samaritana era, ¿acaso tú no sabes? Tú eres del sur, tú eres sureño. Ustedes son los buenos, porque los fariseos eran la crema innata. Todos somos los santos, los puros, los de Judea, los judíos. Y esos samaritanos son la porquería, eran los paganos. O sea, mis hermanos eran los malos y estos del sur eran los buenos. Por eso la mujer le dijo, ¿acaso tú me pides a mí si entre judíos y samaritanos? No, nada que ver. Había muchas cosas ahí de por medio. Número uno, que los judíos y los samaritanos, el norte y sur, no se querían, por el contexto histórico del 931, cuando se dividió el reino. Segundo, que era en el primer siglo, cuando el imperio romano estaba en su esplendor, era casi que no era casi, es que era, y hasta el día de hoy los palestinos lo tienen, que un hombre y una mujer se encontraran en un sitio para hablar, y era un hombre y era una mujer. Eso tiene una historia y eso es otro cuento histórico. Pero entonces era tremendo, por eso cuando llegan los discípulos, se sorprendieron. El maestro hablando con una mujer, my God. Y aparte de eso, samaritana, de la pagano, de la peor, de la inmundicia. ¿A qué quiero llegar otra vez? Quiero llegar que Jeremías, ya hablamos del contexto histórico. Jeremías se duele porque dice, yo me recuerdo cuando eran fieles los del norte. Ya no lo son. Pero me duele más porque ahora resulta que no solamente los del norte han fallado, sino que también los del sur han caído. O sea que, como dijo Sancho al Quijote, poseemos problemas. Allí ya había problemas. Porque no solamente estaba afectado el norte, sino también el sur. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1. ¿Qué dice, hermano Carlos? Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaya de Boscat. Aquí está hablando en qué momento el sur se comenzó a contaminar. Cuando estaba reinando el rey, ¿quién? Josías, ¿cierto? Cómo comenzó a dañarse, a pervertirse. Entonces resulta que el Señor, a través del profeta Jeremías, le dice: Jeremías, yo quiero que usted vaya donde ellos. Usted sabe que el profeta Jeremías fue uno de los que más tuvo que, yo utilizo un término muy rústico, tuvo que chupar. Para los que nos ven en internet en Colombia, tuvo que chupar tuvo que pagar consecuencias. Pagar consecuencias. Porque resulta que a Jeremías no solamente tuvo el problemita de los del norte, sino también los del sur. Y él tenía que conciliar para que tanto el norte como el sur, número uno, se volvieran a Dios. Porque tanto los del norte como el sur habían dejado, dice la escritura en el contexto, abandonaron al verdadero Dios. Lo dejaron. Usted preguntará, pero ¿cómo así que van a dejar a Dios?
Pero si vieron cómo Dios los sacó de la esclavitud de Egipto en manos del faraón, vieron cómo Moisés levantó la vara y ¡pa! Se abrió el mar, ¿cierto? Vieron cómo Moisés le pegó a la peña de Oré y la peña dio agua en el desierto. Ay, y les dio el maná del cielo. Ay, y van a dejar a Dios. Esos son muchos. Uy, no, no, no. Pero ¿cómo se les ocurre? Oiga, esos sí que son malos, desagradecidos. Uno pensaría eso. Pero déjeme decirle que si usted se pone a pensar lo mismo que fue ayer, dice Eclesiastés. ¿Quién escribió Eclesiastés 1000 años antes? Como Salomón, 900 y pico de años. Y él dijo, lo mismo que fue es lo mismo que será. Los mismos pecados que cometió Israel conociendo a Dios son los mismos pecados que hoy el día el pueblo conociendo a Dios aún comete. Somos tercos. Esa es nuestra naturaleza, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra naturaleza? Usted dígale a un muchachito, papito, no se suba ahí, papito, no te subas ahí porque te vas a golpear, te vas a golpear. Yo les he contado la historia de mi hijo Diego cuando eran pequeñitos. Dieguito, no se suba en el camarote que te vas a caer, hermano. Y hágale, hasta que llegó el buen día y pácate. ¡Ay! Hasta ahí, ¿cierto? Y ahí aprendió el muchacho, y así somos nosotros. Y le dice, no lo haga mi hijo, no lo haga mi hijo, no lo haga mi hijo, no lo haga mi hijo. Y el mi hijo más se sube y más hace. ¿Quiénes son papás? Los que somos papás, los que somos abuelos. Ya sabemos, ahora tengo 3 nietos, 4 nietos. Ya sé lo que es eso, ¿cierto, Luz? Ya pasamos todo esto, ya sabemos la historia de los 3 hijos y los 4 nietos, ya son 7 que hemos pasado, ya lo tengo más claro porque más para dónde. Y así son los muchachos. Papito, no hagas esto y más. Papito, para aquí, y el chinito se va para allá. Pero así lo mismo que le ocurrió a la Judá. ¿Sabe cuál fue el dolor más profundo para el Señor? Haber visto que la que era fiel, la Judá se había... El dolor más grande para el Señor. Ahora, Jeremías capítulo 3, versículos 7 y 8. ¿Qué dice Jeremías capítulo 3, el versículo 7 y 8, mi hermano Carlos? Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado, la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. También fue ella y lo hizo. Oiga, tremendo. Mire que si usted analiza bien la palabra de Dios, dice que el Señor tuvo esperanza de que al menos Israel volviera, ¿cierto? Dijo, no, de pronto los del norte fallaron, se equivocaron, pero aguardo la bendita esperanza de que quizás de pronto la rebelde del norte, Israel, vuelva. Pero el Señor se queja, dice, no, pero ahora su hermana también hizo lo mismo. Yo guardaba la esperanza de que ésta se volviera, pero encontré que fue de mal en peor. ¿Cómo desilusionamos a Dios? Siempre, ¿cierto? Dios siempre guarda la bendita esperanza de que algún día mi hijo, mi hija, a este hijo mío que le he dado, que le he puesto, que le he colocado, yo guardo la bendita esperanza, decía el Señor. Y nosotros, ¿cuántos niños jóvenes uno ve actualmente de familias buenas que se han levantado en buenos principios, valores, teniendo plata, teniendo dinero, viviendo bien, y los muchachitos resultan en las calles? Yo he visto muchos casos, yo no sé usted, pero he visto de familias pudientes. Es más, lo que era la antigua calle del Cartucho, lo que hoy es Cinco Huecos, el Bronx, uno encuentra allí gente que son periodistas, ingenieros, médicos, abogados. Uno encuentra allá gente que de buenas familias, con buenos principios, estudiados, gente con PhD, gente con Magister, gente con doctorados. Allá en el Bronx, en Cinco Huecos. Y su papá y su mamá, los que somos papás, guardan la bendita esperanza de que el muchacho algún día vuelva a su casa a golpear, a decirle, papá, mamá, yo vengo a que usted me abra los brazos, yo no quiero seguir esta vida. Pero lo que vemos es que el muchacho vuelve, va y le roba el televisor, le roba los muebles y se vuelve a ir a la calle. Pero el papá siempre guarda la bendita esperanza, ¿cierto, hermano?
Siempre guardamos como padres la bendita esperanza de que esos hijos rebeldes, necios, desobedientes, vuelvan al camino sano. Así también Dios ha guardado la bendita esperanza, según me dice Jeremías. El Señor guardaba la esperanza de que ese Israel volviera. Yo todavía creo y guardo la esperanza de que vuelva. Y Jeremías vio todo lo contrario. ¿Usted sabe qué quiere decir la palabra Jeremías? Vamos a ver qué es Jeremías. ¿Quién es Jeremías? Quiero decirle que vamos al anterior. Jeremías. La palabra Jeremías viene de la palabra hebrea Yirmeyab, que quiere decir doliente, el que llora o el que Dios levanta del dolor. Fue un profeta hebreo, hijo del sacerdote Hilcías. Jeremías vivió en la época de la decadencia política moral. Escuche, vivió en la época de la decadencia política, moral y espiritual del pueblo de Dios. O sea, cuando estaba cayendo a lo más bajo. Cuando el reino del sur fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Cuándo fue llevado cautivo a Babilonia? En el 586, ¿cierto? Sufrió y lloró, escuche la palabra, sufrió y lloró por el pecado de su pueblo, pero clama el perdón de Dios. Tan bonito Jeremías. Vamos ahora sí a la segunda diapositiva. Aquí vamos a ver que hay gente que dice que Jeremías y que este libro es un cuento de hadas. Usted habla con un ateo, con un agnóstico, esto es sola mentira, esto es especulaciones mitológicas. Quiero decirle que recientemente el Museo Británico anunció el descubrimiento de una tablilla de más de 2500 años de antigüedad. Estuvo en la colección del museo desde 1920, pero se ignoraba su importancia. Ahora se sabe que identifica a Nabucodonosor Uquín como el jefe eunuco de Nabucodonosor. Esto corresponde al nombre hebreo de Nebo Sarsequín, mencionado en Jeremías 39:3. Muchas gracias. Gracias, Javierito. Jeremías existió. Me llama la atención no solamente que haya asistido en la época del 600 y piquito antes de Cristo, sino lo que me llama a mí la atención es que la palabra Jeremías quiere decir ¿qué? El que se duele, el que llora, el que sufre. ¿Se le conoce como el profeta llorón o el profeta? Es que los hombres no deben llorar. Dicen por ahí, cierto, que los hombres no deben llorar, pero Jeremías lloraba. ¿Pero por qué lloraba? ¿Porque era un simple nenita? ¿Sí lloraba por eso? ¿Por qué lloraba Jeremías? Muy bien, hermana, qué bien. Se dolía por la actitud que el pueblo había tomado. El pueblo, Dios le había encaminado así, se había ido para allá. Y comienza a sufrir Jeremías, a llorar, a gemir, porque su pueblo se había desviado. Jeremías se puso en los zapatos de Dios cómo se duele cuando nosotros le fallamos. De Dios cómo se duele cuando nosotros nos da un camino y nos da la palabra, estatutos, mandamientos, y nos ordena ir para allá y nosotros nos vamos para allá. Cómo se duele Jeremías cuando vio que su pueblo que tanto amaba, Dios le había dado oportunidades, Dios le había puesto prodigios, señales, milagros. Pero aún así no entendieron ni comprendieron lo que Dios quería con ellos. Pero esto solamente ocurrió con Jeremías en el 600 años antes de Cristo. Dios, capítulo 6, versículo 14, ¿qué dice, hermano? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Amén. Mire que el mismo fenómeno que presentó Jeremías 600 y pico años antes de Cristo fue el mismo fenómeno que pudo sentir Pablo el apóstol en la iglesia que estaba comenzando. Esta iglesia de Corinto
Corinto es en el sur ¿de qué? De Grecia, es decir, en Europa del sur. Cuando comenzó la iglesia en el primer siglo, Pablo se puso contento porque la iglesia había comenzado bonita, hermosa, pero de repente la iglesia se fue desviando. Entonces Pablo escribe una carta desde una cárcel y le dice a los de Corinto, fue la segunda carta. Se escribió aproximadamente en el año 57 después de Cristo y comienza y les escribe: mis queridos hermanos. Yo quiero que me lo vuelva a leer. Mire lo que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la justicia y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Por qué los del norte habían fallado, habían pecado y se habían equivocado? Porque habían recibido la influencia de los fenicios en el norte. Estos contaminaron a Israel, los del norte, y por consiguiente los del norte contaminaron a los del sur. Y fue bajando, fue bajando. Entonces Pablo vio que en la iglesia del primer siglo, cuando estaba comenzando la iglesia de Corinto, en la ciudad de Corinto, les escribe a los corintios y les dice: ay, muchachos, pilas, pilas, no te contamines, cuidado, cuidado, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué es yugo desigual? A ver, ayúdenme porque a mí se me olvidó, no sé qué será esto, yugo desigual. Con las tinieblas. A ver, ¿quién me dice? Son cosas contrarios. Cuando usted va y se encuentra que yo soy cristiano y tengo un corazón limpio y santo, o por lo menos trato de hacer las cosas bien, pero llega a la universidad y de repente se encuentra con un compañero, una compañera que le dice: ay, que Tenorio, que Nelson, no, pues tú sabes, no, estamos en la universidad. Entonces, a la salida que yo traigo aquí cachito. No, hermano, es que yo no meto eso. Yo soy sano, yo nunca he probado eso. Ay, pero qué, pues estamos en la universidad, tú sabes, ¿no? Ay, entonces comienza el muchacho, si no tiene la templanza, el carácter, la fortaleza, pues sí, amén, hermano Héctor, que tiene el dominio propio. Entonces de repente no tiene el dominio propio y dice: pues como dicen los mexicanos, pues échale, mano. Y resulta que de repente, ¿cierto, hermana? Resulta echándole, ¿sí o no? Entonces resulta como contaminado. Porque no tiene la fuerza de voluntad, porque no tiene la templanza, porque no tiene el carácter, porque no tiene la sabiduría para decir no. ¿Sabe que la palabra de Dios nos enseña que tenemos que tener dominio propio? Dice una escritura que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Mire que si usted habla con los más grandes delincuentes, se va a encontrar que los más grandes delincuentes en su momento eran hombres o mujeres sanos, ¿cierto, hermano? Sanos. Y comienza el periodista: bueno, y queremos saber por qué, cómo comenzó esto de la delincuencia y el sicariato. Y comienza el muchachito: no, pues es que yo estuve un día y me encontré con un amigo y él me dio el arma y dijo que esto se apuntaba así y que hiciera así. Y entonces yo experimenté y me quedó gustando. Y ahora su amigo: no, ahora mi amigo está sano y ahora yo soy el jefe del cartel de los sicarios. Ay, suena chistoso, ¿cierto? Suena chistoso, pero eso es una gran realidad. Entonces resultó como el jefe de los sicarios, habiendo sido el niño bueno, el niño educado con buenos principios, con buenos valores, con buenas bases, resultó perdido. En otras palabras, resultó contagiado de lo que no tenía que contagiarse. Por eso la palabra dice: no os juntéis con yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? En absoluto, la luz y las tinieblas no son compatibles. La luz es la luz y las tinieblas son tinieblas. ¿Qué comunión? La palabra comunión es común, unión común. Compenetra. ¿Cuántos jóvenes se han dañado? ¿Cuántas mujeres se han dañado? Mire, escuché un caso terrible, una mujer ya de edad.
teniendo 60 y pico años de edad, ya casi una mujer anciana, llamémoslo. Se comenzó a dañar porque alguien le propuso que le daba una comisión para que fuera la soplona para ir a trabajar en las casas de familia y allí en las casas de familia poder hurtar, o sea, apartamenteros. Y era una mujer sana y se desvió después de los 60 y pico de años, cuando ya prácticamente está la lápida, la tiene más cerquita. Eso dice, no, yo digo lo que dice la cultura general. Es decir, está más cerca la muerte y se dañó en sus últimos años. No se dañó cuando tenía 12, 13, 14, 15, 18, 21, 23, 25, 30, 32, sino 60 y pico de años. Y resultó siendo la jefe de la banda de los apartamenteros. La que entraba como empleada doméstica, se internaba y se volvió profesional. Esa es la mala noticia. Que el ser humano nos dejamos llevar porque no tenemos dominio propio, o simplemente no podemos decir, pues su cachito de marihuana será muy rico, usted para mí no. Pues usted hágalo, yo lo respeto, haga y meta todo lo que quiera. Yo sano, no le digo a mi chinito, perdóname, Señor. Porque ahorita, ay, es que será que ese sí. No. Nelson es el hombre más sano que hay aquí. De hecho, mire, con corbata, estilo pastor el hombre. Amén. Mire, hermano, sano como Nelson. Es un ejemplo que estoy poniendo. No, ay, será que ese hermanito si de pronto como que le jala. No, hermanito, no le jala. Ni le jala ni no le jala. Él es un hombre que no se deja llevar por nadie. Porque, hermano, que comunión la luz con las tinieblas. Continuemos, hermano. Quiero decirle, hermano, que el apóstol Pablo escribió esta carta en el año 57 después de Cristo, porque la iglesia, habiendo sido sana, se estaba desviando. Ay, Dios mío. Pero no solamente bastaba con eso. Fíjese que así como el profeta Jeremías dice que tanto la del norte y la del sur, es decir, Israel y Judá, se habían desviado, también habían apostatado. ¿Apostata qué? ¿Eso con qué se come, pastor? Ya vamos a decir qué es eso. La iglesia naciente, el 4, versículo 14, hermano Carlos, ¿qué dice? 14 y 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en el amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. La palabra apostatar o apostasía es una palabra griega que traducido quiere decir el que se aparta de la verdad. ¿Qué quiere decir apostatar? El que se aparta de la verdad o de la sana doctrina. Eso es apostatar. Mire que la Israel, tanto la del norte como la del sur, habían apostatado. Pablo a la iglesia de Éfeso. Éfeso es otra ciudad diferente a Corinto. Cuando comenzó la iglesia en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, la iglesia se estaba apartando de la verdad. Ojo, ¿y eran los qué? Los creyentes. Escuche que lo que yo estoy hablando es gente que había conocido ¿a quién? A Dios. O sea, los que se estaban apartando no eran cualquiera, eran los que habían conocido a Dios. Entonces los de Éfeso se habían apartado de la verdad y entonces Pablo les hace una exhortación a través de la carta y les dice: muchachos, cuidado, no se dejen engañar con estratagemas del error, de engaño, porque se estaban apartando para el engaño. Y le dice Pablo: tengan cuidado, tengan cuidado. Entonces, hermano, lo mismo que ocurrió en el norte, ocurrió en el sur y después ocurrió en la época de Pablo y sigue ocurriendo actual. Volvamos a Salomón, Salomón era sabio. Salomón escribió en Eclesiastés: lo mismo que fue, es lo mismo que será. Esa es la historia. Historia. Todo tiene historia. Y la historia se repite. Y así está pasando en nuestros tiempos.
¿Qué es lo que fue, lo mismo que será? ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Quién escribió eso? El grande Salomón. ¿Sí sabe por qué era sabio? Y no fue porque se salió aquí, allá a Jerusalén y se paró y alguien dijo, oh, ese tipo tan inteligente, tan simpático, démosle el premio Nobel de la sabiduría. No, eso no se lo ganó en un buñuelo. Él fue sabio porque verdaderamente lo que decía es porque venía de Dios. Muy bien, hermano. ¿Tenía la sabiduría de quién? De Dios. Entonces la misma historia que se dio con Jeremías, con el pueblo, fue la misma que se dio en la época de Pablo y la misma que se está dando hasta ahora. Por eso Pablo atrevió a profetizar esta palabra. Vamos a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. ¿Qué dice, hermano Carlos? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Fíjese que esta carta la escribió en el año 61, 63 aproximadamente, después de Cristo. Y la escribió para el futuro. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a qué? Espíritu de error y doctrina de demonios. ¿A quién le escribió la carta Pablo? Al joven Timoteo. O sea, le dijo, ¿sabe qué, Timoteo? Lo mismo que fue con Jeremías, lo mismo que está en este tiempo, el año 60 y pico, será lo mismo que va a pasar. Esto no es nada nuevo, como dice Salomón en Eclesiastés, nada nuevo ahí. O sea que otra vez habrán apóstatas de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Tres cosas. Espíritus engañadores. ¿Qué es un espíritu engañador? Un espíritu engañador es un espíritu. Estoy hablando de espíritus, no de carne y hueso, no de carne y hueso. Lo pongo a usted porque yo tengo solo hueso. Ah, no, pero usted está como igual, usted. Bueno, carne y hueso. Carne y hueso. Quiero decirle que en los posteros tiempos habrán espíritus que utilizarán seres de carne y hueso, seres humanos, para engañar a otro. Ay, pastor, usted es como fanático. Así es. Eso es espiritual. Los que conocemos el mundo espiritual saben usted lo que yo estoy hablando. En el mundo espiritual, el diablo utiliza gente para que engañe a otra gente. ¿O usted por qué cree, por ejemplo, si escuchó usted en Waco, Texas? ¿Quién escuchó alguna vez una noticia en Estados Unidos? El hermano, ¿sí? ¿Lo escuchó? Solamente el hermano lo escuchó. Venga, les digo, en Waco, Texas, ¿eso fue como en qué año? Como más o menos en los 90, cierto que sí, por allá. Salió una noticia donde un tipo que era supuestamente un pastor, ¿cierto? En Waco, que era una ciudad, ya no, una pequeña ciudad de Texas. No, era un caserío porque no era ciudad. Y apareció el hombre diciendo que era el Mesías, que era el Señor, que era Jesús. ¿Y cierto, hermano? Y el hombre llegó, hizo que todos los que estaban ahí reunidos se suicidaran. Y yo creo que como ese caso han pasado varios, no ha sido el primero. Eso no fue el primero y yo creo que no va a ser el último. Eso es y cada día uno escucha, hermano, que escuchan a cualquier loco. Por ahí, ahorita hay uno en la India que dice que es Jesús. ¿Cierto, hermano? ¿Usted lo ha visto? Sí. Ah, correcto. Amén. Amén. O sea, Jesús. Así es, ¿cierto? Entonces, esto está pasando. ¿Por qué? Porque son espíritus engañadores. Eso no es otra cosa, hermano. Que se proclama el Mesías. Gente que se creen los redentores. Hermano, Jesús fue uno. Así de sencillo. Por más que se parezca, así se ponga bata y barbita y ojos azules y sea muy simpático y usted le, ¡ay, se parece! Puede que se parezca físicamente, pues lo que nos llaman de Jesús. Pero hermano, ese no es Jesús. Y como dice mi hermano, en Puerto Rico hay uno que se hace Jesús. Hermano, esos falsos profetas engañadores están en su auge en este momento. Por eso sí ve por qué toca escudriñar la palabra de Dios para que nadie nos engañe. Hermano, el día que Dios me guarde, que yo salga con una estupidez, perdóneme la expresión,
que es que Dios quiere que hagamos esto y esto. No, si no está escrito en la Biblia, eso no es de Dios. Ay, pero lo dijo el pastor, ¿qué me importa? A decirlo el rey Pepinito. Sí, hermano, el rey Pepinito viene aquí. Es que aquí el Señor me acaba de mostrar que se paren en la cabeza ahora, que laman el piso. Es que hasta uno escucha y ve unas cosas, ¿cierto, hermano Harold? Que el escupido santo, que no sé, unas cosas hasta sucias, unas cosas aberrantes. Que haga, que ponga, que quite, que, hermano, porque son espíritus, ¿qué? Engañadores. Por eso la gente se aparta de la fe y de la verdad. ¿Sabe por qué? No, yo por ir allá, eso para que me pongan. Y por ejemplo, casos uno ve que dice que pastores y venda su casa, venda no sé qué, venda el apartamento, venda el carro. ¿Cuál venda ni que venda? Si lo va a vender ya porque está haciendo un negocio, pero no es porque el dijo venda su casa. El día que el pastor le diga a usted a alguno, es que tiene que vender su casa, su carro y quedarse así, eso no es de Dios, hermano. Este pastor está loco o es un estafador, una de dos. Hermano, uno tiene que tener la cabeza puesta. Uno no puede que nadie nos engañe. Doctrina de demonios, hermano. Engañadores, eso es lo que están saliendo. Doctrina de demonios. ¿Sabe qué son doctrinas de demonios? Ahora que toca ir a poner a la Santa Muerte, ponerle una vela, que ponerle a esto, que hacer esto. Doctrinas raras, demoníacas, torcidas. Y la gente cree que es a Dios el que está sirviendo. ¿Por qué está pasando? Está pasando lo que dijo el apóstol San Pablo en los postreros tiempos. ¿Cuáles? Estos tiempos. Estos tiempos, dice, y lo dice claramente, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Hermano, estamos graves. La fe se está pagando. ¿Sabe por qué se está pagando? Porque aún los mismos pastores se han encargado o nos hemos encargado de que la fe se apague, de que la gente no crea, de que la gente se vuelva dura de corazón. Ladrones, estafadores, haga esto, aquello, haga. Hermano, la gente pierde la fe. Pero cuando usted conoce esta escritura, esta palabra, usted no pierde la fe, ¿cierto que no? Usted no la pierde porque usted tiene que lo que el pastor predique tiene que estar ceñido a esta palabra, esta verdad. Usted no puede actuar por lo que el hombre le diga porque sí, hermano. Eso no es así, eso no funciona así. Usted tiene que entender lo que dice la escritura para que nadie nos engañe. Este es el manual. Este es el manual que tenemos todos los que creemos en Dios. Por eso quiero decirle, hermano, que en estos tiempos son los tiempos más peligrosos de la historia del ser humano, ¿cierto, hermano? Van a ser los tiempos más duros y críticos. Y cada día que va a pasar el tiempo va a ser más tremendo. Porque van a resultar más espíritus engañadores, más doctrinas, corrientes demoníacas, más falsos pastores, más falsos maestros, más falsos evangelistas, más falsos apóstoles, más gente perversa que aún van a utilizar la Biblia para engañar, para robar. Por eso, hermano, usted órele al Señor. Dios mío, guarda nuestra iglesia. Todos los días toca orar por esos pastores. Si usted conoce un pastor que se está desviando, ore por él, hermano. Padre, mira, el pastor X o el pastor Y se está desviando, se está yendo para allá. Dios está torciendo. Dios, guárdalo. Hermano, porque los demonios están haciendo fiestas. Están desviando a la gente. Y a los pastores los está desviando. Y detrás del pastor por las ovejas. Amén, hermana, se va a su rebaño. Ay, hermanitos míos. Ahora sí entiende por qué Yirmeyah, que es Jeremías, Yirmeyah en hebreo. Jeremías quiere decir el que llora o el doliente. Sabe que nosotros debemos de dolernos por lo que decía el hermano allí. En Puerto Rico y muchas partes están saliendo engañadores que están desviando a la gente, a llevarlos hasta la muerte y a quitarles todo, a una cosa tremenda. ¿A uno eso le debe qué? ¿Ser contento? No, ¿le debe qué? Doler. Nos debe doler el dolor humano. Nos debe doler cuando parecen engañadores. Nos debe doler cuando los hijos de los demás se desvían. Nos debe doler cuando el vecino tiene un hijo y se va para la droga. Nos debe doler cuando las personas están en una familia unida y se separan los hogares, los matrimonios. Eso nos debe ¿qué?
doler. Nos debe doler de que la gente pierda su negocio, está en prosperidad y pierda su negocio. Eso nos debe doler. Nos debe doler cuando la gente estaba en situación económica buena y de repente va cayendo. Señor, eso nos debe doler. Ay, no me alegra, pues de malas, si le pasó eso es por algo. No, hermano, ojo con eso. ¿Dónde está la misericordia? Hermano, Señor Dios, mira a mi vecino, yo ni lo saludo, mi vecino, yo no sé ni cómo se llama, pero Padre, tuvo una bancarrota, una caída. Señor, ayúdalo, Señor, levántalo, Señor, por favor, vuélvelo a levantar. Hermano, nos debe doler. ¿O no somos cristianos? El cristiano se duele por el dolor ajeno. ¿Usted cree que Jeremías lloraba y lloraba porque el pueblo iba de mal en peor? O peor, como dicen. Y él se dolía, por eso se llamaba el profeta llorón. Lloraba porque el pueblo iba en contravía de la voluntad de Dios, iba a la decadencia. Estaban en fuera de lugar. Eso nos debe doler. ¿Usted no le duele cuando las iglesias van bien encaminadas y se desvían? Mire, hermano, a mí me ha dolido mucho. Pastores que yo conocía, siervos de Dios, que iban por buen camino y de repente, ¿cierto?, se han ido torciendo. Eso nos debe doler. Y eso es motivo para estar, ¿qué? Orando, tristes, estar tristes y decir: Dios, levanta, Dios, socorre, ayude, fortaleza. Hermano, quiero terminar diciéndoles, ya leímos 1 Timoteo 4, ¿cierto? Estos tiempos son tiempos difíciles. Quiero que se ponga sobre sus pies, vamos a orar. Vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdanos, salva. Y Señor, hoy nos duele, Dios, como el profeta Jeremías le dolió, como el norte se desvió, como el sur se contagió, como Pablo se dolió porque la iglesia de Éfeso, la iglesia de Corinto, entró la apostasía, habían fornicado. Utiliza la palabra fornicar. Fornicar no solamente es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, sino espiritualmente. Fornicar espiritualmente es dejar al Dios verdadero por otras corrientes extrañas. Yo quiero que usted en este día se duela y le diga: Señor Dios, hoy yo quiero orar en el nombre de Jesús por todos esos hombres, mujeres, aún pastores que se están desviando, iglesias. Hoy oro por ellos en el nombre de Jesús. Hoy quiero sentir el dolor que sintió Jeremías, que sintió Pablo, el mismo que sintió el mismo Dios cuando dijo allí en Jeremías capítulo 13: yo guardaba la esperanza de que se volvieran al camino, pero no lo hicieron, dijo el Señor. Dijo el profeta Jeremías: Jehová dijo que guardaba la esperanza de que se volvieran de su mal camino, de que se arrepintieran. Guardaba la esperanza, pero no lo hicieron así. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, oramos para que primeramente nos guardes a nosotros en esta iglesia, fuente de amor a las naciones. Guárdanos, guárdanos de desviarnos, porque escrito está que el que se cree firme, mira que no caiga. Guárdanos de irnos por un camino equivocado. Guárdanos, Señor, de desviarnos. Guarda a tu hijo, tu siervo, este pastor que tú pusiste en esta casa. Guárdame a mí, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdame, oh Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Padre del cielo, hoy nos dolemos, Padre, por esos hombres y mujeres que tenían una sana doctrina, que tenían una doctrina limpia. Y hoy, Señor, espíritus engañadores, doctrina de demonios ha ingresado a ellos, a sus casas, a sus iglesias.
Hoy, Señor, el demonio está haciendo cosas terribles en los postreros tiempos, como lo profetizó el siervo San Pablo, cuando dijo: en los postreros tiempos se apartarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios, a espíritus engañadores. Pablo se dolía, Pablo sentía tristeza, Padre, porque él veía cómo en el primer siglo aún ya se estaban los hogares partiendo, los hogares se estaban desviando, había divorcios, separaciones, había tantas cosas malas producto del desvío. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos, bendito Dios. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, que tú nos fortalezcas, que tú nos levantes, Dios. Bendito Dios del cielo, ore ahí donde está, ore ahí donde está. Ore por su casa, para que su casa no se pierda. Ore si tiene hijos, ore por sus hijos, para que sus hijos no se dejen influenciar en la universidad, a la droga, al éxtasis, a las drogas más destacadas. Tal vez ya no es marihuana, tal vez es éxtasis, pastillas, alucinógenos traídos de Ámsterdam, Holanda, o traídos de Europa. Hoy, Padre, oramos por los muchachos que no se dejen contaminar allí, bendito Dios, en la universidad. Padre, oramos en el nombre de Jesús para que nuestros muchachos no se dejen influenciar, como dice la Escritura, que comunión la luz con las tinieblas. Hoy oramos en el nombre de Jesús para que nuestros muchachos que están en secundaria, en el colegio, no se dejen influenciar en el baño del colegio para que les pasen droga, marihuana, heroína, cocaína, lo que sea, Dios. Padre, guárdalos, que ellos tengan, bendito Dios, la fuerza de voluntad, que ellos tengan, bendito Dios, ese carácter, esa fuerza, que ellos tengan esa fortaleza, Padre, para decir: yo no quiero, yo no me dejo influenciar, yo tengo dominio propio, yo soy propiedad de Dios, yo soy de Cristo, yo soy hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. O como aquella mujer que a sus 65 años se dejó influenciar para ser una de las líderes de las bandas de atracadores de apartamentos, y que ella diga: Señor, te dejó influenciar. Padre, hoy te pedimos para que los jóvenes, los niños, los adultos no nos dejemos influenciar. Padre, ayúdanos. ¿Qué comunión hay la luz con las tinieblas? Ayúdanos. Guarda a nuestros hijos, guarda a nuestros hijos aún en la escuela, porque ya en la escuela también los pequeños muchachos de 6, 7 años están recibiendo caramelos, dulces, que ya están contaminados con droga, para enviciarlos, para llevarlos a la perdición a estos muchachos, a estos niños. Hoy oramos por estos niños, Dios. Hoy oramos por estos niños para que tú los guardes. Hoy oramos para que también los guardes de la influencia de la televisión. Tú sabes que cada día la televisión tiene más subliminales, más mensajes demoníacos, más mensajes satánicos, más mensajes demoníacos cada día más, aún en los dibujos animados. Padre, para influenciar a nuestros hijos a la rebeldía. Y tal vez usted, papá, usted, mamá, se pregunta y dice: pero ¿por qué mi hijo, si era un niño sano, de repente ahora es un rebelde, ahora me contesta, ahora es grosero, ahora hace estas actitudes tan fuera de tono? Quizás usted se sorprenda por su hijo. Quiero decirle que tal vez las influencias de la televisión, las influencias del internet, que está lleno de cosas tremendas, tal vez tú no lo vigilas y el muchacho está ya entrando a páginas indebidas con apenas 7, 8, 9, 10 o 12 años. Hoy oramos por estos muchachos para que ni la internet les influencie para ser seres despreciables, seres que no van a hacer bendición para la sociedad. Hoy oramos en el nombre de Jesús para que estos niños, Señor, sean niños sanos, para que tú los guardes, para que la sangre del Cordero los cubra, para que el ángel del Señor los guarde, para que ninguna arma forjada contra ellos prospere. Hoy oramos para que ninguna influencia de la sociedad, para que ninguna influencia de la universidad, para que ninguna influencia del colegio, de la escuela, para que ninguna influencia en el trabajo, para que ninguna influencia de nadie venga sobre nosotros. Hoy, Padre, nos duele, hoy nos duele, hoy nos duele como le dolió al profeta Jeremías. Hoy nos duele como Jeremías, como su pueblo iba en la decadencia, como su pueblo se había apartado de Dios,
para hacer lo malo. Hoy, Padre, te pedimos perdón, porque quizás nosotros también nos hemos apartado de lo bueno. Tal vez nos hemos apartado de Dios. Hoy yo quiero que usted le pida perdón a Dios. ¿Dónde está? Ahí donde está, dígale: Señor, yo me había apartado de ti. Yo me había apartado de ti, Dios, y me han venido cosas tremendas como le llegó a Israel y a Judá. Hoy, Padre, no quiero que me lleguen cosas malas. Hoy no quiero que me lleguen cosas terribles. Hoy no quiero que producto de mi desobediencia, que producto de mi rebeldía, que producto de dejarme influenciar, que producto de mi necedad, Padre, me lleguen cosas malas. Hoy, Padre, clamo a ti. Hoy oro a ti en el nombre de Jesús. Hoy oro a ti, Señor. Dígale: Señor, hoy te pido misericordia. Dígale: hoy yo te pido perdón. Pídale perdón al Señor. Ahí donde estás, pida perdón. Señor, hoy pido perdón por mis hijos. Hoy pido perdón por mi esposa. Hoy pido perdón por mi esposo. Hoy pido perdón por mis sobrinos, por mis nietos. Ahí donde está, cierre sus ojos. Hable con Dios. Orar es hablar con Dios. Estamos hablando y orando con Dios. Padre, mira mi hogar. Mira mi hogar. Tal vez está en decadencia. Tal vez mi hogar está cayendo, Dios. Las finanzas están cayendo. Tal vez está cayendo las finanzas. Quizás está cayendo, Señor, la bendición. La bendición se está apagando. La bendición se está apocando. Padre, yo hoy hago un clamor a ti, Dios, como lo hizo Jeremías. Hoy yo clamo a ti. Hoy yo oro a ti. Hoy me duelo. Hoy me duelo. Hoy siento dolor por mí mismo. Hoy siento dolor por mi casa. Hoy siento dolor por mi iglesia. Hoy siento dolor por mi familia que se ha desviado, que se ha apartado, que ha dejado los buenos caminos. Hoy siento tristeza. Hoy siento dolor. Por eso vengo a ti, Dios. El mismo profeta Jeremías dijo: clama a mí, que yo te responderé. Hoy clamamos a ti. ¿Qué es clamar? Clamar es orar con fervor. Hoy oramos con fervor. Hoy oramos, pero más que orar, hoy clamamos. Clamamos en el nombre de Jesús. Clame por sus hijos. Clame por sus hijos. Tal vez ahorita no están dañados, pero el enemigo tal vez los tenga en la mira para dañarlos en el colegio, en la universidad. Tal vez el enemigo quiera acabar con su hogar. Tal vez los demonios ya quieren hacer cosas malas en su familia, robándole las finanzas, robándole las bendiciones. Quiero decirle que Dios no quita nada. Dios no quita nada. Dios no quita nada. Dios da, Dios bendice, Dios provee. Pero Satanás, dice la palabra, Satanás vino para matar, para robar y para destruir. El enemigo es el que ha venido a quitar. El enemigo, Satanás, es el que ha quitado la paz de tu casa. Es el que ha quitado las finanzas. Es el que ha quitado el trabajo. Es el que ha quitado la bendición. A eso vino Satanás. La Biblia me dice que Satanás vino a hacer lo malo. Vino a robar, a quitar la paz de los hogares, a quitar la salud, a traer enfermedad. Satanás ha querido venir a traer enfermedad, a traer sufrimiento, a traer escasez, a traer dolor, a traer cosas malas, a traer todo lo malo. Pero Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Jesús vino para libertar. Jesús vino para dar. Jesús vino para bendecir. Jesús vino para dar. El enemigo vino para quitar, robar y destruir. Pero Jesucristo ha venido para devolverte lo que Satanás ha quitado. Lo que Satanás ha quitado. Jesús, el Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vino para devolver lo que Satanás te está robando, lo que Satanás te está quitando. Satanás te está poniendo enfermedad, escasez, miseria, pero Jesús vino a reponer eso. Vino a reponer. Por eso hoy vamos a decirle al Señor, en esta mañana, que aunque la higuera no florezca, hoy vamos a decirle, aunque el enemigo me quite, me robe, aunque no haya fruto, aunque no haya ganado. Sabe que el profeta Habacuc dijo algo muy cierto. Dijo: aunque ya no haya ganado, aunque no haya fruto, aunque no haya bendiciones en mi casa, aunque vengan circunstancias difíciles y adversas, dijo el profeta Habacuc, con todo y eso yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hoy vamos a decirle al Señor en el nombre de Jesús. Hoy vamos a decirle al Señor en el nombre de Jesús de Nazaret, que aunque la higuera no florezca,
Aunque las circunstancias sean difíciles, aunque Satanás me haya quitado las finanzas, me haya quitado cosas, con todo yo me alegraré en Jehová, porque